Muy buenos días. Estamos reunidos una vez más para continuar con nuestras clases con una nueva manera de darlas, pero las clases van a continuar, nuestras clases de teología. Ahora dirigida a este momento de cuarentena con 12 consejos para vivir bien estos días. El primero de estos consejos sería la libertad de corazón. Lo fundamental es la actitud con que tú vivas estos días. La interpretación que tú misma haces de la situación. La conciencia de que no es una derrota este momento, sino una batalla. Y la batalla, como se suele decir, es la antesala de la victoria. Entonces, dijéramos que el objetivo es descubrir la libertad interior, conservar la libertad de corazón, que es la libertad más grande y verdadera que tú tienes. Es nadie puede quitar y que te permitirá ahogar el mal en abundancia de bien, que es una interpretación moderna que hace San Pablo de la frase de San José María, de la frase de San Pablo, de que decía, no te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence el mal con el bien. Es verdad que las autoridades nos obligan, entre comillas, a permanecer en casa. Tu libertad consiste en adherirte voluntariamente sabiendo que haces lo que haces por un bien superior. Y libre es la persona que tiene capacidad de asumir la situación porque quiere hacer lo correcto, porque busca hacer lo correcto, porque no es prisionera de sí misma, de un vicio, de un capricho, de la soberbia, de la ambición, de la vanidad y tampoco de una circunstancia externa. Es decir, no estás encerrado en casa, no estás encerrada en casa. Has optado libremente por permanecer allí. El segundo punto, el segundo aspecto, consejo sería el crecer en libertad interior. Mm, Mira dentro de ti el espacio más amplio para expandirte y para ser feliz está dentro de tu corazón. No necesitas espacios externos, sino andar con soltura dentro de tu propio mundo. Y para esto, revisemos estos ítems. El primero es darle cabida a la creatividad. Una persona que tiene creatividad es una persona que sabe liberarse de esquemas anteriores, que sabe liberarse de estructuras anteriores, de modos de hacer que pueden haberse convertido muchas veces en una rutina y en un vicio. Ahora se trata de reencontrarse, de reinventarse, de remodelarse para esta situación. El segundo punto sería, escucha tus propias inspiraciones, que son esas clarificaciones interiores, esas ilusiones, mejor dicho, esos entusiasmos, esas nuevas perspectivas que se abren de repente para hacer un trabajo, para realizar una obra artística, para emprender un proyecto, para auxiliar a una persona, para cambiar de postura dentro de tu hogar, dentro de tu trabajo, en fin, son inspiraciones que hay que aprovechar. En tercer lugar es darle cabida a tus ilusiones. Como dice Enrique Rojas, el famoso psiquiatra, las ilusiones son la patria del hombre. De manera que un hombre sin ilusiones es una persona apátrida, es un apátrida. Son importantes las ilusiones, pero, y me dirás que las has tenido, que las tienes, pero quizá la rutina y el corre, corre, los días que pasan volando
han ido marchitando y han ido empobreciendo o deteriorando esas ilusiones. Y ahora se trata de que las recuperes, las renueves y te pongas también ilusiones, objetivos a más corto plazo para estos momentos. En cuarto lugar, perdón, encuentra la belleza de que eres capaz. Claro, la creatividad, las inspiraciones, las ilusiones son belleza, tienen belleza, los pensamientos, los sentimientos, tenemos mucha belleza interior, pues hay que descubrirla y redescubrirla, reencontrarla. Tal vez no has descubierto que en la paz del alma brota la vida. La vida es creación de más vida, comunicación de gozo y amor. Y esto lo sabemos muy bien, porque cuando decimos a menudo, esta persona tiene mucha vida, esta persona me da vida, me comunica vida, distinguimos esta realidad. Bueno, pues que no te devoren las circunstancias, que no pierdas la interioridad, porque entonces perderás identidad, dejarás de ser tú misma, perderás la vida. Date cuenta que una madre de familia, una esposa es el lago en el que los hijos y el esposo echan su barca a navegar. Si el agua está sereno, está con paz, la navegación de todos los miembros de la familia será pacífica. Pero si el lago está encrespado, si las olas, si el oleaje del agua está picado, como decimos nosotros, entonces la navegación de los miembros de la familia será difícil. Y eso se da cuando perdemos identidad, cuando te olvidas de que tú eres madre, de que tú eres esposa. En fin, podíamos aplicarnos estos todos, pero muy especialmente va dirigido esto a la mujer. Así pues, cuando descubras qué es vivir en ti, descubrirás tu tesoro y entonces ya no querrás salir. El tercer elemento, el tercer consejo es recordar que la paz es consecuencia de la lucha. Decía San Agustín, la paz es la tranquilidad en el orden. Y esta es una definición de la paz internacionalmente aceptada. Hace unos años visité Nueva York y pude estar en el edificio de la ONU. Y me encontré con que en la marquesina de entrada del gran salón de la ONU, del auditorium de la ONU, está esta frase inscrita. La paz es la tranquilidad en el orden. Agustín de Hipona. Es que San Agustín era obispo de Hipona. Pero el orden es una virtud que hay que cuidar. Ejercita pues las virtudes que permiten concentración y el propio conocimiento, esas que normalmente descuidamos por estar ocupados en mil quehaceres externos. Y entonces el orden se puede haber deteriorado, desvirtuado en algún sentido, e irás perdiendo tranquilidad y por lo tanto la paz. El orden es sedativo de suyo, dice Enrique Rojas, y es prerequisito de la paz. De cómo manejas, pues, las propias emociones y pensamientos, de la gestión que hagas tú de tus sentidos y pasiones, depende que vivas en el cielo o en el infierno. Y tú preguntarás, ¿en qué se distinguen las emociones de las pasiones? Pues, hablando llanamente, son muy parecidas, pero las emociones se convierten en pasiones cuando llegan a dominar la mente y la voluntad. Entonces, hay que tener una sana administración de las pasiones, porque las pasiones pueden traicionarte. Por eso, obsérvate, domínate, no olvides que para darse, para entregarse, lo primero es autodominarse. El autodominio te da la autoposesión y la autoposesión te da la posibilidad de la autodonación. Pero nadie da lo que no tiene.
Entonces primero has de poseerte tú misma para poder entregarte. Si te dejas llevar por el miedo, por la tristeza, por la apatía, difícilmente tendrás paz, porque no podrás evadirte a ti misma. Pon disciplina en tu corazón. Cuando algún pensamiento, algún recuerdo no te haga bien, deséchalo. Como decimos en El Salvador, no te claves, pero hemos de reconocer que muy fácilmente nos clavamos y tenemos que evitar esa posibilidad, que es una posibilidad real, pero con la disciplina del corazón se desecha. Y trabaja más bien en lo que ayuda a instalar prioridades. La armonía nos hace felices, pero la armonía hay que trabajarla, hay que ganársela. ¿Cuántas veces podría decirnos el Señor, hombre de poca fe, por qué has dudado? Aquella frase que le dijo el Señor a San Pedro cuando se estaba ahogando en medio de la tempestad, después de caminar sobre las aguas. Le decía, ¿por qué no te fías de mí? La fe es prioridad. Entonces nosotros hagamos de la fe una prioridad nuestra. Pidamos perdón al Señor, a Jesús, y recomencemos, porque para eso están estos días, para recomenzar. El cuarto consejo, el cuarto elemento es el amor. Ama. El reto de fuego para estos días es la convivencia, en la cual se debe desplegar el amor. Y el amor, nos dice San Pablo, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, lo soporta, todo. Ante la crisis que ha generado la pandemia, todos estamos más susceptibles, más irritables y tendrás que ser muy paciente y tendrás que usar mucho el sentido común, con prudencia, porque somos diversos y cada quien tiene una sensibilidad diferente. Entonces, acepta y respeta las opiniones y los sentimientos de los demás. Muy especialmente ahora, porque cuando estamos en casa, la tendencia es querer controlar todo. Procura no hacerlo, porque eso sería causa de frustraciones y de enfrentamientos. Y eso sería, pues, muy triste. El punto es que hay que quitarle importancia a las diferencias. Hay que poner potencia a las cosas que unifican. Y el único terreno que realmente te pertenece eres tú mismo, tú misma. Tus pensamientos, tus palabras, tus emociones, ya decía, no controles, contrólate. Es decir, respeta a los demás, reconoce su dignidad, acoge la fragilidad, desdramatiza. Hemos de volvernos expertos en desdramatización. En una palabra, vive y deja vivir. Esto implica amar con un amor incondicional, como nos ama Dios, que no pone condiciones para el amor. Y de ese amor incondicional sacarás comprensión, empatía, ganas de dar, agradecimiento para recibir. Amar, pero amar hasta la ternura. Como dice el Papa Francisco, la ternura es el lenguaje de Dios. Un amor que no llega a la ternura es un amor falto de calidad. Todavía no ha llegado a lo mejor. En quinto lugar, el quinto consejo es no matar el tiempo. No mates tu tiempo. ¿Por qué? Porque nada podría crearte una sensación tan grande de vacío y de hastío como pasar el tiempo inútilmente. Permíteme tomar un sorbo de agua.
Matar el tiempo es un enemigo gravísimo que podría acabar por robarte la paz de la que hemos hablado y meterte en la depresión. Haz un plan, haz un plan de vida para estos días e intenta vivirlo con disciplina. Es decir, no vayamos a la deriva. Tomemos el timón con ese plan y con esa lucha por vivirlo, sabiendo que hay que descansar, porque el descanso y la ocupación no son antagónicos, no están reñidos. Como dice un dicho conocido, el que no sabe descansar no sabe trabajar. Entonces, aprovecha el tiempo haciendo actividades que te relajen, que te exijan menos esfuerzo y que te estimulen el buen ánimo. Tómate tu tiempo en las cosas sencillas. Por ejemplo, cuando estés en la cocina, que aquellas cebollita te quede tostadita, los frijoles tiernos, aquel toque con ese, aquel plato con ese toque a fuego lento, porque tenemos tiempo, tenemos tiempo. O sea, disfruta haciendo las cosas y empeñate en las cosas que haces, por sencillas que sean. Dales valor, dándoles finalidad, porque todos sabemos que las cosas adquieren valor de acuerdo a la finalidad con que se hagan. San José María en Camino nos dice, no olvides que en la tierra todo lo grande ha comenzado siendo pequeño. Y tenemos un ejemplo muy claro en Jesucristo nuestro Señor, que Jesucristo nuestro Señor nació, bueno, vino al mundo siendo pequeño en el vientre de María Santísima y luego naciendo en Belén, poniéndose totalmente en las manos de los hombres, dependiendo totalmente de ellos. Era pequeño en realidad y estaba haciendo la obra más grande que se ha hecho en la tierra. O sea, nada de perder el tiempo. Matar el tiempo, en definitiva, es matar la vida. En sexto lugar, podemos hablar de la necesidad de ensanchar fronteras de tu personalidad, las fronteras psicológicas. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de cosas que dejamos de hacer porque no tenemos tiempo, porque nos falta tiempo? Pues ahora lo tenemos. Ese libro que te regalaron por tu cumpleaños y que no has leído. Ese otro cultural o de espiritualidad. Y si te gusta la música, descubre nuevos géneros, nuevos intérpretes. ¿Tienes preocupación cultural? ¿Quieres viajar? Pues piensa en un país exótico para ti y aprende sobre su geografía, sobre su lengua, sobre sus tradiciones. Para eso tenemos Internet. Hay muchas aventuras, muchas conquistas, muchas victorias, muchos descubrimientos que pueden ser logros tuyos ahora. Y si eres una persona de fe y oración y has agotado todo lo que sabías, ¿por qué no pruebas en elevar tu corazón al Señor siguiendo las lecturas de la misa de cada día? O mejor aún, ¿por qué no las sigues por televisión o por internet? Busca otra oportunidad en los libros, en los escritos reconocidos de espiritualidad. Seguro que vas a encontrar muchas cosas que te llenarán el alma de luces nuevas y de plenitud. El punto con esto de ensanchar las fronteras psicológicas es no conformarte. No te conformes con lo que ya conoces, con lo que ya sabes, porque ahora tienes una oportunidad muy grande de abrirte a novedades que te aporten sabiduría y te llenen de gozo y de alegría, que te den plenitud. En séptimo lugar, hay que decir que no todos dominamos las emociones por igual.
Habrá quienes resientan más este momento de confinamiento. Las emociones no solo provienen de nuestro interior, también nos influye lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que conversamos, lo que tocamos. Hay que ser por eso mismo selectivos con lo que recibimos desde fuera para evitar caer en círculos viciosos que nos atrapen y nos hagan caer en la desesperación o nos hagan perder el control. O sea, evita en la medida en que sea posible las conversaciones pesimistas, negativas, evita las discusiones, evita las malas caras. Mira, una mala cara tiene muchas interpretaciones. Hay gente que habla con caras. Por supuesto que hay que ponerle expresión en body language a las palabras, pero contestar con caras y responder con caras. Y las malas caras a veces son recibidas como con un infinito de amargura. Evita también el exceso de información, no estar pendiente de la última noticia, porque entonces nos vamos a neurotizar. Evita, por supuesto, la pornografía, el desorden en la casa, pero también el desorden en tu corazón. Pero como no podemos cambiar de chip, todo lo que entre en nuestra mente se quedará ahí más tiempo de lo ordinario. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no obsesionarnos, de no dejar anidar emociones negativas en nuestra interioridad. Y hay que decir que el exceso de pantallas también es malo porque sobreestimula el cerebro y nos pone más nerviosos. Por eso mismo, procura dormir bien, pero no en demasía, ya que puede provocar sensación de fracaso o de derrota. Un remedio buenísimo para canalizar la energía y relajarnos es bailar o hacer ejercicio. La buena música y reírse un rato largo son muy tan convenientes. Decía Frankel más o menos esto, nada como la risa para reiniciar nuestro sistema interior. Por eso mismo el famoso psiquiatra recomendaba ver una buena película o una buena comedia, reírse solo o acompañado. Pero el tema es buscar ese, esa reiniciación de nuestra psicología con el buen humor, con la buena música, con el reírse, con el hacer ejercicio, con una buena película, en fin. Un octavo consejo sería el recordar que no estás solo. Es importante comprender que no tienes por qué sentirte solo, porque no lo estás. Yo comprendo que muchas personas que están viendo esta clase están en diferentes circunstancias. Quizá estás tú encerrada en tu casa, libremente, como ya decía antes, pero estás en tu casa. O quizá trabajas en un pueblo y pasas muchas horas en esa situación, alejados de los tuyos, que obviamente te necesitan. O quizás también estás en un confinamiento de cuarentena o en un hospital. Pero hay que recordar que el amor y el cariño de tu gente sigue ahí, aunque el contacto físico se haya distanciado. Es esta, por eso mismo, una oportunidad para vivir la comunicación mejor, pero a otro nivel, a un nivel más profundo, más íntimo, y tocar también temas trascendentes. O sea, habla con los que tienes en casa, con tranquilidad, sin prisas, con interés, hasta que terminen. Deja que el diálogo haga crecer la confianza porque fluye y va construyendo complicidad. Quien ama, escucha. Una buena madre, una buena esposa, escucha. Y dice el Papa Francisco que escuchar siempre es difícil, porque es postergar lo propio
para recibir al otro, para recibir y entregarse a los demás. O sea, di lo que nunca tienes tiempo de decir, cuenta lo que siempre has querido contar, pero con cariño, que es lo que llega al alma y hace nido. Todos podemos recordar que se dice comúnmente que cuando conocemos a una persona y estamos un buen rato con ella, para después pasar mucho tiempo sin verla, quizá después, decía, no recordemos qué nos dijo o de qué hablamos, pero sí vamos a recordar cómo, qué nos comunicó, es decir, cómo estuvimos, si a gusto, qué sensación nos comunicó, si nos comunicó alegría, gozo, paz. Entonces, eso sí lo vamos a recordar. Entonces, por eso mismo, di lo que tienes que decir, pero con cariño, porque eso llega al alma y hace nido. En esta misma línea, responde aquella felicitación que nunca agradeciste. O contesta aquel email de una vieja amistad. O haz una llamada por teléfono a esa amiga, a ese amigo, a ese pariente que sabes que va a gozar con tu llamada. Qué importante es esto, pues, crear lazos. Pero busca palabras bellas. Intenta así la expresión de tus sentimientos más nobles. Habla desde el corazón y crea lazos, decía, pero mucho más auténticos con tu gente. Decía Santa Teresa de Jesús, una gota de miel coge más moscas que un kilo de hielo. Consigue más. Y a la superiora de uno de sus conventos le decía, recuerde, madre, que logra más el amor que el rigor. Busca palabras bellas. Intenta dar expresión a tus sentimientos más nobles. Habla desde el corazón y descubrirás que la distancia no es soledad. Un noveno punto es el espíritu de servicio. Un noveno consejo. A mí me llama la atención y me gustan esas frases definitorias o definidoras de la venida de Jesús al mundo, como frases que encierran todo. Bueno, en algún modo podríamos decirlo, ¿verdad? Pero, y esta es una de ellas, que él mismo pronuncia. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Qué importante es servir para Jesús, que él dice que ha venido a servir y les lavó los pies a los apóstoles y era Dios. Entonces ten en cuenta de que siempre hay alguien que espera una palabra de aliento, un guiño de tu rostro, una señal de aprobación, una sonrisa comprensiva, una mirada que anime a continuar el empeño. O quizá espera más, o sea, un servicio que suponga para nosotros esfuerzo, silencio, vencimiento, negación y entrega. Pues atiende a esa persona, porque así podrás brindarle cariño verdadero, auténtico cariño. Y hay que recordar que a veces tu mejor servicio será el perdón incondicional, que es ese perdón que llega desde un amor incondicional. Dice Jesús muriendo en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él pide un perdón incondicional porque nos ama con un amor incondicional. No dice perdona a estos o a aquellos, perdónales, perdónales a todos, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es bien importante ese perdón incondicional y seguir al Señor. Y dice, por esto mismo el Papa Francisco, tendrás que vencer la tendencia a buscar más culpas, a imaginar más maldad, a suponer malas intenciones para impedir que crezca y arraigue el rencor, porque si no, indiscutiblemente caerás en el resentimiento.
No olvides también que Jesús dijo, en esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis unos a otros. Y comentaban de los primeros cristianos precisamente eso. Mirad cómo se aman, se amaban. San José María, resumiendo todo esto, dice en un punto de forja, me pondría de rodillas para pediros, por el amor de Dios, que os queráis, que os ayudéis, que os deis la mano, que os sepáis perdonar. Lo repito a propósito, me pondría de rodillas para pediros, por el amor de Dios, que os queráis, que os ayudéis, que os deis la mano, que os sepáis perdonar. Hay que reflexionar. Fíjate que hace unos días me llegó un mensajito, un chistecito por mensaje. Y el chiste decía así, más o menos literalmente, hay que poner atención y tomarse la cuarentena con calma, porque hay gente que se está volviendo verdaderamente loca. Se lo decía hace un momento mientras tomaba mi taza de café al microondas y a la tostadora. Y los tres estábamos completamente de acuerdo. Eso sí, no le comentamos nada a la lavadora porque ella le da 1000 vueltas a las cosas. Y tampoco al refrigerador porque lo vemos distante y frío. Qué simpático, ¿verdad? Entonces, hay que parar y reflexionar. Para no obviarnos, es conveniente también buscar momentos de silencio y de soledad. En la organización de nuestro tiempo, en estos días, hay que meter espacios de oxigenación individual que nos permitan convertir la preocupación en ocupación, el agobio en sosiego y los movimientos de guerra en paz. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, me gustaría retirarme unos días a un sitio lejano y pensar, para pensar? Pues esta es la ocasión, la tienes al alcance. Nos quejamos muchas veces del aceleramiento en que vivimos, vamos como desbocados en la rutina diaria, sin tiempo para ponderar lo que hacemos. O sea, presas de un hacer que esconde y que maltrata al ser. El ser escondido, disimulado, enmascarado por el hacer. Y lo peor es que a menudo culpamos a los demás y a las circunstancias de las consecuencias de esto. Pues ahora tenemos la posibilidad de meternos en un capullo como la larva antes de convertirse en mariposa. Reflexionemos, pensemos, meditemos. ¿Qué puedo cambiar de mí para ser mejor persona después, cuando pasen estos días? ¿Qué puedo cambiar de mí? La separación del barullo cotidiano nos permitirá ver si realmente ponemos el acento en las cosas importantes. También de cuáles cosas podemos o debemos prescindir porque nos esclavizan, o qué otras valoramos, mm, no valoramos de un modo suficiente, etcétera, etcétera. El buen discernimiento hará que estos días resulten de provecho para el cambio y hará que seamos hombres y mujeres nuevos después de esta crisis. Mira que a veces nos apoyamos en falsas muletas. Te cuento algo que leía sobre una visita de un inspector a un hospital psiquiátrico en Rusia. Llegó y le atiende el administrador y empiezan a ver
las cámaras y en una de las de especial atención estaba un hombre que se bamboleaba repitiendo Lola, 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 Lola. Y le preguntó el inspector, ¿y esto qué es? Pues es un desengaño amoroso, señor inspector. Es una frustración de amor. Pues está muy bien, pues. Y siguieron viendo el hospital. Y cuando estaba por salir, en una de esas cámaras se encontró a otro hombre que estaba diciendo Lola, 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 bamboleándose del mismo modo. ¿Y esto qué es? Le dice. Pues este es el que se quedó con Lola. Fíjate cómo a veces a mí me gusta porque ponemos esperanzas. Esperanzas es cosas que nos comunican locura, inestabilidad, vacío, confusión. Reflexiona, piensa, medita. Un penúltimo punto importante es la oración. Ora, hemos de orar. Solo la oración, el vínculo de amistad con Dios puede sustentar la vida en todas las situaciones, especialmente en las adversas. Orar es abrirse a ese otro que puede sostenerme, porque es más grande y poderoso que yo. Me puede sostener cuando yo necesito ayuda. Y también me puede auxiliar para que yo pueda sostener a otros que la necesiten. Decía San José María, un punto de forja, que a mí me gusta porque es sencillo pero muy claro. La oración es indudablemente el quitapesares de los que amamos a Jesús. Estás cargada, estás cargado de pesares. Ora, porque la oración es indudablemente el quitapesares de los que amamos a Jesús. Ora pues, habla con Dios. Él no se cansa de escucharte. Deja también, ¿por qué no?, que Él se desahogue contigo, porque es tu padre, porque es tu hermano, porque es tu amigo. Entonces, ejercita tu fe y tu confianza. Y permíteme esta comparación un poco radical. Si dejaste la relación con Dios en el trajecito de tu primera comunión o en ese bonito vestido blanco, vuelve a intentarlo. Ahora hay tiempo y calma para conversar con Él, con el Señor. Tal vez tú no crees o no llegas a tener tanta fe porque no lo has intentado. Y si ahora lo intentas, como dice también San José María, la oración es la de las intimidades santas y de las resoluciones firmes. ¿Qué es lo que necesitamos? La oración es la hora de las intimidades santas y de las resoluciones firmes. Y para terminar, el- la propuesta, el consejo es aprender a vivir estos días entrando en el ámbito de la misericordia infinita de Dios, procurando a la vez ser misericordioso hasta la ternura, como es Dios. Como ya decía, siguiendo al Papa Francisco, la ternura es el lenguaje de Dios. Dice el Salmo 34, gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se acoge a Él. Pues acojámonos al Señor y descubramos así el ámbito de la infinita misericordia de Dios. Mira que Jesús nos invita a tratar a Dios como Padre nuestro, para configurar nuestra vida según esta relación. Es el primer paso que marca Jesús cuando nos enseña a orar. Padre nuestro. Ora, vive, existe el Hijo. Y también nos enseña a amar sus planes cuando repetimos, hágase tu voluntad. Y también nos enseña a ser misericordiosos con los demás cuando nos enseña a decir, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Y también hay que pensar en que Jesús rezaría los salmos con mucha piedad, porque consideraría lo que son oraciones inspiradas por el Padre. Y también en la última cena, como en todas las cenas pascuales, repetiría aquellas frases que son las promesas de bendición, las 4 promesas de bendición que están acompañadas en la última cena, en la cena pascual, por 4 copas que viven en distintos momentos los israelitas, los judíos, porque repiten esa frase de las 4 promesas de bendición recogida en el Éxodo. Los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré conmigo. Hay que pensar esto. Los sacaré ahí de donde están. Yo los sacaré. Soy todopoderoso, los sacaré como están. Los libraré. Es decir, nos va a librar, nos va a liberar también de nosotros mismos y de nuestras propias cadenas. Nos librará. Los redimiré. Es una frase, es una palabra que entendían antes mejor, porque pagaban la redención de los prisioneros después de las batallas con tesoros, con riqueza. Y Jesucristo ha dado por nosotros su preciosísima sangre y su vida entera de manera cruenta. Ha pagado, nos ha redimido y los tomaré conmigo. Es decir, no nos deja por ahí, sino que nos lleva a su casa, a la casa del Padre. Recordemos la parábola de el Padre misericordioso, como decía Juan Pablo II, que debería llamarse la parábola del hijo pródigo. También la parábola del buen samaritano, como recoge al herido y lo lleva al mesón, que es la iglesia, lo lleva a su casa. Y así podríamos seguir. El punto es que cuando Él pide algo, en realidad está ofreciendo un don. Ilumina nuestra vida para llenarla de sentido. Y le enamora encontrar un corazón que se deja ser, que se deja querer, que se deja transformar, que ansía corresponder, aunque no sepa muy bien cómo hacerlo. Por eso él mismo ofrece: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque ¿quién de ustedes, si su hijo les pide un huevo, le da una piedra? O si su hijo les pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos como son, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan. Él no está poniendo límite. Pidan. Benedicto XVI dice que la abundancia es señal de la presencia de Dios. En la última cena, el Señor nos dio su misma carne y su misma sangre, el tesoro más grande que tenemos en la tierra. Luego, por ir a la vida anterior de nuestro Señor Jesucristo, en las bodas de Caná, el mejor de los vinos, pero serían unas 450, 500 litros, lo que se puede calcular un exceso para una boda campesina. Pero es que Dios no tiene límite y era el mejor de los vinos. Y la pesca milagrosa dejó atónitos a los pescadores, a los profesionales, y Pedro llega a decirle al Señor: apártate de mí porque soy un hombre pecador. La abundancia hacía patente la presencia de la mano de Dios. Y la multiplicación de los panes y de los peces, no recogieron pues 12 cestos de panes y peces. Es impresionante eso. No había nada y con Dios está todo. La misericordia del Señor es siempre, por eso mismo, un oasis de esperanza para nosotros. Es un horizonte de serena alegría.
Yo no quisiera hacer un resumen y para atrás de vuelta con todos estos puntos porque son diversos y se los dejo a ustedes en la presentación que les quedará. Pero hay que reflexionar sobre ellos, pero quería terminar con estas imágenes que hay aquí de abrazos, de reconciliación, de reencuentro de padres e hijos, de marido y mujer, esposa, esposa, de novio, novia, en fin, momentos entrañables y maravillosos. Juan Pablo II dice, recuerda con gratitud el pasado, vive con pasión el presente y ábrete con esperanza al futuro. Es una frase de la Novo Milenio in Eunte, la carta que escribió Juan Pablo para el comienzo del nuevo milenio. Y así terminamos esta clase, pues, y las espero en las próximas semanas, precisamente, pues tocando temas de actualidad para estos momentos especiales que vivimos, pero desde una perspectiva teológica, sobrenatural, como es costumbre siempre nuestra. Muy buenas tardes.